Tipos de datos en informática. ¿Qué es un dato en informática? Los datos son representaciones simbólicas de un determinado atributo o variable cualitativa o cuantitativa. ¿Qué significa esto? Que los datos son valores, ¿no?, de un atributo de un objeto de la realidad, ¿no? Entonces en la realidad hay cosas materiales, inmateriales, en fin, infinidad de cosas. Y cada cosa que existe en la naturaleza tiene propiedades o atributos. Y esos valores que toman ese atributo o propiedad se llaman datos. Por ejemplo, un monitor, ¿no?, de una computadora es un objeto, ¿no? ¿Qué atributos tiene? Dimensión, en pulgadas, 21, 25, 30 pulgadas, ¿no? Tiene color, negro, ¿no? Entonces un objeto puede ser un animal, ¿no? Un perro. El perro tiene ¿qué atributos? Edad, raza, ¿no? Edad, 8 años. Entonces ese atributo de edad, el dato ahí sería 8 años, ¿no? Peso, raza, ¿no? Y cada propiedad tiene un dato, una información, ¿no? Entonces eso se llama dato, ¿no? Ahora, los tipos de datos, básicamente hay dos tipos de información, de tipo de datos, ¿no? Esos datos que estamos dando, por ejemplo, al monitor que dijimos anteriormente, algunos son números. Por ejemplo, cuando hablamos de tamaño, 21 pulgadas, entonces es dato 21, es numérico, ¿no? Cuando decimos color del monitor, otro atributo, eso no es numérico. Negro es una tipo cadena formado por caracteres alfanuméricos, ¿no? En este caso alfabéticos, negro. Entonces básicamente los tipos de datos, esa información, ¿de qué tipo es? ¿Numérica o tipo carácter? Básicamente hay dos. Eso se llama tipo de dato. Ya, entonces uno dijimos que era caracteres. Esos caracteres pueden ser alfanuméricos, es decir, pueden ser alfabéticos formados por letras que van de la A a la Z, ya sea minúscula o mayúscula, y también tener algunos caracteres numéricos. Por ejemplo, un vehículo. Placa es un atributo del vehículo, ¿no? Entonces la placa está formada por una combinación entre números y letras, ¿no? Empieza con MW, por así, ¿no? Y después unos números, 15, 20, por así, ¿no? Entonces ahí ese atributo placa de un vehículo
Entonces está compuesto por letras y caracteres que son letras del alfabeto y también números, ¿no? Entonces ese tipo lo llamamos tipo cadena de caracteres, string en inglés, ¿no? String, cadena de caracteres, ¿no? Y un carácter puede ser una letra que va de la A a la Z, minúscula, mayúscula, y puede tener también caracteres numéricos. Entonces es un tipo de información, ¿no? Tipo string, tipo cadena de caracteres. El otro tipo de información que podemos encontrar es en la realidad, ¿no? Es datos que son numéricos, números. No tiene otro carácter. Por ejemplo, cuando dijimos monitor 21, ¿no? 21 es un dato numérico. Y esta es la unidad pulgadas, que sí sería tipo string, cadena de caracteres, ¿no? Entonces, si hablamos de longitud, espacio, ¿no? ¿No? Hablamos de área, hablamos de volumen, si hablamos de peso, ¿no? Hablamos cantidad, ¿no? Cantidades, por ejemplo, el contenido de proteína de el frijol, por ejemplo, 20%, ¿no? 20 es dato numérico, ¿no? 20. Pero claro, tiene su unidad, ¿no? Esos 20 en qué unidad está, ¿no? En porcentaje, puede ser gramos, miligramos, por tantos gramos, ¿no? O partes por millón en otros casos, ¿no? Entonces hay información de tipo numérico. Entonces básicamente hay dos, ¿no? Los datos pueden ser numéricos o pueden ser tipo caracteres, pero los caracteres son varios, entonces cadena de caracteres se llaman string. En base a estos dos tipos básicos de datos ya hay unos subtipos, ¿no? Por decir numéricos, puede haber números enteros, ¿no? Integers en inglés, que no tienen parte decimal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? O datos reales que pueden tener decimal, como el dato de pi, por ejemplo, 3.1416, ¿no? Entonces cuando tiene ya parte decimal, corresponde a los números reales, ¿no? Pero acá está reales, ¿no? Pero en informática no utilizamos el término reales, ¿no? Sino doble, ¿no? Ahora, entre los números reales y enteros hay subtipos. Un dato entero que no requiere cifras grandes, ¿no? El entero corto se le llama, ¿no? Acepta valores pequeños, ¿no? Por si hasta 100, 200, ¿no? Otros enteros pueden ser mucho más, aceptar otro tipo de datos, aceptar valores enteros de 1000, 2000, 3000, ¿no? Y entonces ahí hay otros que ya aceptan mucho más, ¿no? 50.000, 70.000, ¿no? Y así. Entonces, por el tamaño de los valores enteros o reales, va a haber ya otros de su tipo, digamos, ¿no? Para esos valores pequeños o valores medianos o grandes.
pero sí es signo numérico. Lo que varía es simplemente la cantidad de el tamaño de ese dato, ¿no? Pequeño o grande. Por ejemplo, datos booleanos, verdadero o falso, realidad 1 y 0. Entonces es en realidad un dato numérico en el fondo, ¿no? 0 y 1, acepta dos valores nomás, 0 y 1. 0 falso, 1 verdadero. Entonces cuando es 0 se dice que es falso, cuando es 1 verdadero. Y se llaman datos booleanos, lógicos, ¿no? Verdadero o falso, pero en el fondo es 0 y 1. En el fondo sí es numérico, solamente que como tiene dos valores, acepta dos valores, se le dice lógico o booleano. Igual es el tipo de para las fechas, por ejemplo, fecha de nacimiento, ¿no? Entonces uno almacena día, mes y año, tres valores, ¿no? Y puede decir también hora, minuto, segundo. En el fondo son datos numéricos, ¿no? Y también hay una separación ahí, ¿no? Entre un dato y otro. Entonces, pero para manejar ese tipo de información de tipo numérica, hay otros datos que se llama tipo de datos, ¿no? De fecha o de time. Pero en el fondo siguen siendo ya numéricos, aunque también se puede manejar como tipo de string, ¿no? Una fecha 25-12-2020, entonces tiene números y lo separa un carácter, ¿no? O puede ser un slash. Entonces o el mes o el año, el mes por ejemplo decir diciembre en texto, ¿no? Entonces esa información también es manejada así, puede ser tipo cadena, ¿no? String. Hay caracteres numéricos y caracteres alfabéticos, ¿no? Entonces se puede manejar como un string, pero hay ya algunas funciones, ¿no? Que manejan ese tipo de información, ¿no? Ya definido, ¿no? Día, mes y año. Entonces a eso se le llama date, pero en el fondo es ya sea numérico o string, ¿no? Se puede manejar como si fueran numéricos, números, o como si fuera también string, de las dos formas se lo podría manejar, ¿no? Y una función que los convierta, ¿no? Entonces esos son los tipos de datos que se usan en informática. Básicamente dos son, ¿no? Los tipos de datos básicos, tipo numérico o tipo carácter, pero los caracteres no va uno solo, puede haber varios, entonces si hay varios más de dos se llama cadena de caracteres, en inglés string, ¿no? Entonces un dato tipo string, cadena de caracteres, ¿no? Y tiene varios, ¿no? En general se dice string, ¿no? Y entre los numéricos ahí está el valores numéricos con decimales y sin decimal, entero, ¿no? Integer, en inglés integer, y en lugar de real el término utilizado doble en inglés, ¿no? Y a partir de ahí se deducen otros tipos de datos como boolean, que acepta 1 y 0, verdadero y falso, o tipo de datos date, donde se almacena ya varias información correspondiente a una fecha, ¿no? Ahora, en toda informática, ¿no?
Ya si vamos a base de datos, el término utilizado para string es char, varchar, ¿no? Integer para enteros. Para tipos reales hay decimal, doble y hay una serie de tipos de acuerdo al tamaño de la información, también el dato, ¿no? Datos pequeños o datos inmensos, ¿no? Como distancias grandes, ¿no? O tamaños microscópicos. Muy bien, esa es esta parte. Muchas gracias.